A veces la peor clase de esclavitud en la vida de alguien es emocional. Si yo preguntara, ¿alguna vez se ha sentido en sujeción algo que no podía ver ni tocar, pero lo sentía por dentro? Quizás la mayoría respondería que sí en algún momento de su vida. Si le preguntara, ¿cuál es la atadura más dolorosa que ha experimentado? ¿Cuál es su experiencia más dolorosa cuando se trata del aspecto emocional? Pensemos en la falta de perdón, consideremos la amargura, el resentimiento, la hostilidad, la depresión, lo que sea. Hay muchas ataduras. ¿Cuál de ellas es la más dolorosa? Y por ejemplo, lo que pareciera tomarnos desprevenidos y vivimos con ellas por años de años, sin darnos cuenta de que ha afectado cada aspecto de nuestra vida. Porque la verdad es la siguiente: nos hace creer mentiras sobre nosotros mismos. Nos hace proyectar en otras personas ideas falsas acerca de nosotros. Y también perjudica nuestra relación con Dios. ¿Qué sentimientos hace eso? Le invito a buscar Romanos capítulo 8. Y quisiera que veamos este pasaje maravilloso de la seguridad, confianza que tenemos gracias a nuestra relación con Dios mediante Jesucristo. Y deseo que leamos la última parte del capítulo, desde el versículo 31. Pablo preguntó, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cada uno de nosotros debe responder esa pregunta. Si Dios es por nosotros, lo que quiere decir es, ¿quién triunfará en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, habiéndonos dado lo mejor de sí, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Luego pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó, o sea, Jesucristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al leer este pasaje, pensemos en algo. En este pasaje no hay lugar. No hay lugar alguno en este pasaje para el desprecio. Quizás el rechazo sea la sensación más dolorosa de todas. Y la verdad es que todos hemos sido despreciados por alguien o algo en algún momento de nuestra vida. Le pregunto, ¿cómo reaccionó usted? Si le preguntara, ¿le molestó ese desprecio? ¿O alguna vez piensa en eso? No, no me molesta, nunca pienso en eso. Permítame corregirle. Sí le molesta. Hasta que alguien reconozca el desprecio en su vida y descubra su origen y lo confronte, le inquietará el resto de su vida. Por ejemplo, en breves momentos le daré una lista de consecuencias que trae el vivir con desprecio. El rechazo es muy, muy doloroso. Si alguna vez usted en verdad ha experimentado desprecio, ¿sabe qué? Si lo compara con todas las emociones que ha sentido, el desprecio tiene algo que va directo al corazón, no es superficial, llega al núcleo de nuestra mera identidad, lo que pensamos y sentimos de nosotros mismos. Al considerar lo que la Biblia dice, por ejemplo, ¿por dónde comenzamos? José fue despreciado de una manera vil por sus propios hermanos. Conocemos la historia. Moisés, quien sacó al pueblo de Israel del yugo egipcio, fue despreciado por el pueblo una y otra vez.
Y David huía continuamente de Saúl porque Saúl lo despreciaba por los celos que le tenía. Veamos también al apóstol Pablo. A donde iba, judíos, fariseos, saduceos le odiaban y despreciaban, hicieron todo esfuerzo por asesinarlo una y otra vez. Y desde luego el Señor Jesucristo, vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que fue despreciado por los suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron porque lo rechazaron. Entonces, ¿cómo tomamos estos pasajes y los ponemos en práctica en nuestra vida para eliminar la actitud de desprecio en nuestra vida? No podemos vivir con él sin que tenga un efecto devastador en nuestra vida. Así que, primero aclaremos a qué nos referimos al hablar de desprecio. Y la verdad es que despreciar algo quiere decir rechazarlo. Si alguien me dice, quisiera ser su amigo, y le rechazo, le estoy diciendo, no quiero ser su amigo, rechazo la amistad que me ofrece. ¿Qué causa eso? Que la otra persona sienta menos respeto de sí misma, sienta menos valor propio y sea crítica de sí misma por esta sencilla razón. ¿Por qué alguien no querrá ser mi amigo? Así que hay ciertas cosas básicas en lo que respecta al desprecio. Lo que hace es comunica un mensaje. Es decir, no es solo un sentimiento, comunica un mensaje. Al despreciar a alguien, se le envía un mensaje fuerte, directo al corazón. No eres digno, no encajas, no perteneces, no te queremos, no eres apto para esto. Cada vez que una persona siente eso, especialmente de parte de alguien que es muy querido o importante, es devastador. Una de las peores características del desprecio es simplemente esta: que nos priva de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nos hace vivir en un nivel inferior preguntándonos, ¿por qué no puedo levantarme? Y lo que hacen las personas es culpar a otros por su situación. Mientras vivan buscando a quién culpar, nunca lograrán hacer nada en la vida. Todos hemos tenido dificultades, penas, dolor, sufrimiento, rechazo y todo lo demás. Así es la vida. Todos sufriremos el desprecio de alguien o quizás de muchos en algún momento u otro. La pregunta es cómo manejarlo, cómo hacemos al respecto. A veces conduce a algunos al alcohol, las drogas, el sexo y les lleva al fracaso porque no pueden aceptar quiénes son. Pero, ¿cuáles son las causas? Y esta es la parte más importante. ¿Qué hace que la gente sienta desprecio? La causa oculta de sentirse despreciado es la opinión que se tiene de sí mismo. Si desde que una persona viene al mundo se le enseña de alguna manera que en realidad no cuenta, que en verdad no tiene valor, ¿qué pasa? Tendrá un problema el resto de su vida. Mucha gente sufre toda la vida como resultado de eso. Así que deseo que pensemos en varias causas generales del desprecio. ¿Por qué la gente se siente despreciada? Una de las causas, por ejemplo, a veces es por defectos físicos. Puede ser porque es demasiado alto, o muy bajo, muy delgado, o muy gordo. Lo que piensa al verse al espejo, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Quién va a querer casarse conmigo? Y por ahí viene a veces, es algún defecto físico, otras veces es su imaginación. Se trata de una situación fuerte en la vida de alguien y no pueden superarlo. Otra de las causas principales son las heridas emocionales profundas del pasado. Pudo haberlas causado su padre o su madre, o un niño, algún amigo, quien quiera que sea, heridas profundas del pasado. Otras veces es la muerte de un ser querido. Digamos, por ejemplo, que hay personas que, cuando fallece su esposo o esposa, lo perciben en su mente como rechazo. Bueno, esa persona no quiso morir, pero ahora se encuentran solos. Y ellos lo perciben como un acto de desprecio. Como que si Dios les rechazara, y no importa lo que piensen, pues, la razón de esa manera. Pensemos en otra causa. El divorcio es una de las experiencias más dolorosas en la vida. En todo divorcio, sin excepción, hay rechazo. O el esposo desprecia a la esposa, o viceversa, o ambos se rechazan mutuamente. Pensemos en esto. Cuando dos personas que se aman viven
el uno para el otro, se vuelven uno, y luego una de las dos decide rechazar al otro, es así, cualquiera sea la razón, así que abandonan el matrimonio, y la otra persona queda, ¿con qué? Con un desprecio doloroso, terrible, horrible. El sentido de desprecio. Es decir, no importa cuánto dinero tengan, ni todo lo que posean en el mundo, porque la persona a quien amaba dijo, ya no te amo más. Mire, les dijo, ya no te amo más, ya no te quiero, ya no mereces que vivas conmigo, ya tú no me sirves, ya dejaste de pertenecerme. Hay un gran despliegue de desprecio intenso en la vida de una persona, y a menudo la gente nunca lo supera. O la gente trata de superarlo cometiendo un grave error, que es tratar de encontrar a alguien más que le ame. Si alguien se casa con la idea de necesito a alguien que me ame, va por mal camino. No hay que casarse por querer que alguien le ame, esa es gran parte del matrimonio naturalmente, pero eso sería llevar una gran carga emocional a la vida de la otra persona, y una de las peores cosas que puede llevar a esa vida es rechazo. Por eso, mucha atención, una persona llena de rechazo, que ha sido despreciada y se siente muy lastimada, no digo que sea por algo que le hicieron, sino tiene las antenas listas. A veces solo por decir algo equivocado. ¿Qué pasa? Todo el desprecio acumulado allí por esa experiencia se multiplica, se divide y se vuelve a multiplicar y lo vierten en la otra persona, y por eso hay personas que se casan por segunda, tercera, cuarta y hasta quinta vez. ¿Por qué? Tratando de encontrar algo que llene solo lo que Dios puede saciar. Mire, tomemos, por ejemplo, las experiencias de la infancia. Todos recordamos algunas experiencias de nuestra infancia, pero pensemos en un par de cosas. Padres, permítanme decirles, pueden encaminar a sus hijos por mal rumbo en la vida desde que sean muy pequeños. Quizás digan, se olvidarán de eso. Le diré varias razones por qué no. Número uno, porque es la verdad, no lo olvidarán. Pienso en la influencia que tienen los padres sobre sus hijos y muchos piensan, ¿sabe qué? Los niños crecen y superan esas cosas. No es así. Porque cada uno de nosotros tiene una biblioteca. Una biblioteca, solíamos decir casetes, discos compactos no cabrían. Cargamos una biblioteca en los hombros, en nuestra mente. Todo lo que hemos sentido, escuchado, visto, están allí. Entonces, pensemos en esto. Cuando un niño escucha, ojalá te vayas de aquí, eres un estorbo en nuestra familia, tú nos frenas, se graba. O, de todos nuestros hijos, tú eres el que causa más problemas, se graba. La verdad es que quisiera que te fueras, se graba. Graba, 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 y mire, mucha atención, con solo una frase hiriente que se grabe en la mente de un niño, le devastará de por vida. Depende de quién lo haya dicho, en qué circunstancias, y la relación del niño y el padre. Creemos que todo se va rápido, y no es así. Todo queda grabado. Y pienso en personas que cuando algo viene a su mente de la nada creen, eso es importante, yo lo perdoné. ¿No le parece interesante que sigue pensando en eso? Y mire, es muy sutil en este sentido. Si no lo confrontamos, nos afecta a diario de manera que ni lo imaginamos. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Hay una forma de vencer el desprecio, cualquiera que sea. Hay 3 sentidos que son sumamente importantes para que tengamos una imagen saludable y un concepto propio sano y respeto personal, etc. Estas 3 actitudes son el sentido de pertenencia, muy importante.
pertenezco, soy parte de. La segunda es el sentido de valía. ¿Sabe lo que es eso? Soy digno, yo tengo valor, Dios me ama. Y tercera, el sentido de competencia. Soy competente, puedo hacerlo. Quien carezca de esos tres sentidos con respecto a sí mismo, pasará la vida sufriendo mucho. Ahora pensemos un momento en lo que dicen las Escrituras. Veamos lo que Pablo dijo en Romanos 8:16. No tiene que buscarlo, solo escriba la cita. Escuche. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, no importa lo que piensen los demás, ni lo que deseen, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Le pertenecemos a Dios. Él nos recibió en su familia y en el reino de Dios. Pertenecemos. Quizás en la opinión de otra persona y en cualquier otra situación no pertenezcamos, pero le pertenecemos a Dios. Cuando lo entendemos de corazón, comenzaremos a superar esos sentimientos de desprecio. No solo pertenecemos, sino, escuche, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, incluyéndonos, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo volvió a decir en Romanos, dijo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hace poco dijimos que nada puede separarnos del amor de Cristo. Nuestro valor, Cristo murió por nosotros. Él nos considera valiosos y por eso murió por nosotros. Mire, no solo nos considera dignos de haber muerto por nosotros, sino que ahora vive en nosotros. Todo padre que ame a su hijo se enorgullece de que éste le imite o se parezca a él. Por eso recuerde, Dios nos ama. Él no ve lo exterior, sino lo que está dentro. Él nos ama. Y esto es lo que nos dijo en la Biblia. Mucha atención. Nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada nos separará. Así que o creemos lo que dice la Biblia o no. Y el tercero se refiere al sentido de competencia. Puedo hacerlo. ¿Por qué siento esto? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos facultará hacer lo que Dios nos llame a hacer. Conocemos el versículo de Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, si usted tiene ese sentido de pertenencia, le pertenezco a Dios, sé que Él me ama, tengo valor, Cristo murió por mí. Además, Él me ha sellado por la eternidad y dice, nunca te separará de mi amor por ti y puedo hacer cualquier cosa y todo lo que Dios me llame a hacer. Es como el trípode. Son tres sentidos. Sentido de pertenencia, sentido de ¿qué? De valía y el sentido de competencia. Al tener esos tres, si saca uno de ellos, el trípode se caerá. Ninguna persona, nadie, será verdaderamente cabal y completa si le falta uno de esos. Al no sentirse apto, se hará a un lado. Al no sentirse digno, se estancará. Al no sentirse que pertenece, se apartará. ¿Y qué sucede? Se pasa la vida impedido por cosas que pasaron en el pasado. Entonces, ¿qué si alguien le desprecia? Quizás alguien le rechace porque esa persona tiene un problema. El del problema no es usted, sino ellos. Así que es indiferente lo que digan o por qué le desprecien. El problema es de ellos. No hay ni un solo versículo bíblico que diga debemos rechazar a otros. Porque todos sin excepción somos amados por Dios. Entonces pregúntese, ¿qué hay en mi pasado que de vez en cuando me viene a la mente? ¿Algo que alguien dijo? ¿Algo que sucedió? O quizás si comienza a examinarse pensará lo siguiente, ¿sabes? Yo malinterpreté lo que realmente sucedió. Y de repente será libre, pero mire, permanecerá allí hasta que lo confronte. Pídale a Dios
que saque a la luz esas cosas en su vida, pasado y presente. Cosas del pasado, lo que debe confrontar para que lo haga. Entonces, ¿qué es necesario? Sacarlo a la luz, pídaselo a Dios, reconozca que está allí, pídale perdón por permitir que esas cosas afectaran su vida, pero ahora al verlas desde la perspectiva de Dios, usted le pertenece a Él ya. Usted tiene valor, usted es competente. Mire, lo que hace es adquirir en su vida el concepto que Dios tiene de usted para así actuar conforme a quien es Dios en usted y no conforme a lo que otros dicen. Se resume a una decisión. O decidimos creer lo que Dios dijo de nosotros o decidimos creer lo que dicen los demás. Escuche, y ellos no nos conocen en verdad. Dios sí, mire. Dios Todopoderoso, quien nos ama incondicionalmente, sabe toda la verdad de cada quien. Y Él nos dice esto: te amo. Y te amo tanto que no dejaré que nada te separe de mí. Te amo tanto así. No solo eso. Te amo tanto que vendré a vivir mi vida en y a través de ti mediante el Espíritu Santo. Mire, una persona de la Trinidad mora dentro de usted, de nosotros. No solo esto, Él está allí ¿para qué? Para facultarnos a lograr cualquier cosa y todo lo que Dios nos llame a hacer. Esa es la verdad. Si deseamos confrontar las cosas que nos hacen sentir rechazados, la decisión es nuestra. O creemos lo que Dios dijo de nosotros, o creemos lo que dicen los demás. A veces dos personas no pueden ponerse de acuerdo en nada. Así que no basaremos esa decisión en lo que digan otros, sino que basamos nuestra decisión en lo que dice Dios. Y preste mucha atención. Quizás hay personas, como sus propios hijos, o amigos que ha despreciado, dijo cosas que no debió decir, o simplemente les rechazó por completo, por alguna razón, la que sea. Debería tener la valentía de decirles: realmente tengo que pedirte perdón por algo. Mi actitud hacia ti no fue correcta. Y me disculpo, te pido que me perdones. Quizás le respondan: oh, no, dígale, debo resolver esto. Todo se resume a una cosa. O creemos lo que Dios dice, o no lo creemos. Si creemos lo que dice Dios, seremos libres. ¿Amén? Quizás usted diga: ni siquiera soy creyente. Pues permítame decirle, y escuche bien para que no lo malinterprete, si usted muere habiendo rechazado a Cristo, el Hijo de Dios, como su Salvador, tendrá que experimentar el rechazo máximo y eterno. No tiene que ser así. Es su decisión. Si reconoce que necesita a Cristo, que vive en pecado y desobediencia a Dios, reconoce su orgullo y rebeldía, le pide perdón por sus pecados, cree que su muerte en la cruz pagó toda su deuda de pecado y lo acepta como su Salvador personal, allí comenzará una nueva vida. Luego Dios quitará muchas cosas de su vida. Él ha cernido muchas cosas de nuestras vidas y lo hará. Pero comience aceptando el amoroso perdón de Dios por sus pecados, el don de vida eterna. Esa es mi oración. Padre, cuán agradecido estamos por tu valiosa palabra. Que podemos ser libres de lo que sea, de todo. Dices: vine a liberar a los cautivos. Te pido que tu Espíritu hable y haya hablado, no solo a quienes están aquí, sino a todo el que escucha alrededor del mundo, que viven en toda clase de circunstancias más allá de nuestra comprensión, que reconozcan que tú les amas, les cuidas y que estás junto a ellos, no importa lo que pase. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.